Ambos están con nosotros para entender cómo se enmarca en la ley, qué es lo que nos toca hacer, al margen de que nos provoque, porque yo siento que habrá mucha inconformidad. Hay reacciones que están de personas que, en su mayoría, los peruanos estamos hartos de comportamientos opacos por parte de los presidentes. No tenemos elementos en este momento para decir que hubo la comisión de un delito. Lo que hay son indicios y hay un comportamiento opaco que requiere aclaraciones. Muy bien, quisiera agradecerles a ambos que estén con nosotros esta noche. Y sobre esto último que acabo de comentar, me gustaría conocer primero la opinión del doctor Carrión, sobre todo por lo que le corresponde y hasta dónde puede llegar la Fiscalía con las investigaciones. Tenemos que tener en cuenta, Mávila, que hubo hace poco una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional porque, digamos, a partir de lo que pasó con el expresidente Castillo, que lo investigaban, llegaban, digamos, a muchas diligencias, bueno, y eso se prolongó también en el gobierno de Dina Boluarte, plantearon una demanda competencial en el cual trataron de que el Tribunal Constitucional establezca cuáles son las diligencias pertinentes que deben implementarse a raíz del ejercicio de la presidencia de la República. ¿Le deja claro esta sentencia los límites al Ministerio Público? Sí, es lo que entiendo. Hay unos límites porque, digamos, yo creo que se hizo un abuso del derecho, no solamente en el gobierno de Pedro Castillo, sino también en el de Dina Boluarte, de que veíamos todos los lunes, después de un dominical, al Ministerio Público en la puerta del Palacio de Gobierno. Claro, irrumpiendo, ¿no? Incluso Diligencias de exhibición, etcétera. Y lo que dijo ahora el Tribunal Constitucional es de que, en efecto, sí es posible investigar a un presidente de la República en el ejercicio de sus funciones, pero con ciertas limitaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿esas limitaciones incluyen este tema que hemos sometido a sondeo? ¿El levantamiento de las comunicaciones? No. Incluyen, por ejemplo, ciertos requerimientos documentales, ciertos requerimientos de información. ¿Qué puede y qué no puede hacer la Fiscalía ahora? Por ejemplo, ahora podría la Fiscalía solicitar que el presidente Gerí envíe cierta documentación. No es permitido ahora mismo el levantamiento de secretos de comunicaciones u otros, pero el problema viene ahí, ¿no? Porque el día de ayer, por ejemplo, o el día de hoy observamos de que sí, la Fiscalía respecto al empresario pueden realizar diligencias de allanamiento, de incautación o de levantamiento de informaciones. Él no está protegido, claro. Porque no está protegido, naturalmente. Entonces yo creo que ahí sí la Fiscalía tiene todavía la posibilidad de recabar la información o los indicios necesarios para saber, por ejemplo, ¿no?, con quién se ha comunicado el presidente Gerí. Nosotros hemos visto en la imagen que en RPP naturalmente han transmitido de que Gerí, ni bien ingresa al restaurante, pues se comunica con una persona. No pueden levantar el secreto de comunicaciones del presidente, pero sí podrían levantar el secreto de comunicaciones de las personas que están involucradas y llegar de manera indirecta a esos indicios. A raíz de la información que puede estar. Ayer el doctor Elio Riera decía que él tenía mensajes de WhatsApp con los que podía demostrar la insistencia desde el otro lado, es decir, desde Palacio de Gobierno o desde el círculo cercano al presidente. Pero yo creo que sí el presidente, digamos, el presidente de la Junta de Fiscales Supremos, que es ahora, digamos, una persona que sí realmente está respetando los derechos y las posibilidades de un presidente en el ejercicio de sus funciones, ha señalado que va a investigar, pero respetando las investiduras. Por eso, lo que nosotros hemos preguntado a quienes nos están viendo en el programa es imposible, entonces. No se puede levantar, no, salvo que él voluntariamente puede decir, bueno, sí, expongo mi secreto. Y ahí yo creo que viene ya el tema de la posibilidad del presidente de la República de someterse a una investigación, porque si bien es cierto que ya existen ciertas restricciones a partir de la resolución del Tribunal Constitucional, el presidente mismo puede posibilitar de que el Ministerio Público levante el secreto de comunicaciones, o el mismo posibilitar que la Fiscalía de la Nación pueda acceder, por ejemplo, a las comunicaciones. Yo creo que un aspecto importante, Mávila, es con quién se comunicó ese día que él ingresó en el restaurante de esta persona que está precisamente cuestionado. Cuando fue luego. Entonces, por los... si bien es cierto... Ahora, tenemos un byte, permítame, porque el presidente se pronunció sobre eso, se le pregunta también. No sé si eso fue durante la Comisión de Fiscalización o fue en la conferencia de prensa con periodistas, que se celebró más tarde y el presidente respondió así. Yo compartía mi enfado, mi molestia con la señorita Giovanna, que es la jefa
de la parte de prensa de Palacio de Gobierno, porque justamente con ella es que habíamos coordinado y ella fue quien me comunicó de que no podía difundirse el video que horas antes habíamos grabado. Pero sí quiero descartar categóricamente que esa llamada no tiene nada que ver con solicitar reaperturas o alguna resolución de cualquier naturaleza. Bueno, habló con su personal de confianza, doctor Blume, bajo la sentencia que ha citado, ¿no? En el marco de la sentencia que ha citado el doctor Andy Carrión, usted diría, por ejemplo, que esta señorita, así como el empresario, ellos sí pueden ser investigados, no hay ningún impedimento. Yo pienso que sí, pero hay que hacer un enmarque constitucional del tema. El señor Gerí es quien ejerce la presidencia de la República en virtud de un mandato constitucional contenido en el artículo 115 de la Constitución, que dice que ante el impedimento del presidente asume el primer vicepresidente, ante el impedimento de el segundo vicepresidente, y ante el impedimento del segundo vicepresidente asume el presidente del Congreso y convoca elecciones. Por lo tanto, el señor Gerí está constitucionalmente imbuido de las funciones de presidente en virtud de un mandato constitucional. No ha dejado de ser congresista, ni dejado de ser presidente del Congreso, pero hay una ley que establece que esos cargos quedan en suspenso. Y por lo tanto, tiene todas las prerrogativas que la ley confiere al presidente de la República, que están, entre otros artículos, en el 117, que dice el presidente de la República solamente puede ser acusado durante su mandato por los 4 casos que conocemos, ¿no? Disolver el Congreso, etcétera. Claro, pero ahí se abrió la discusión sobre la posibilidad de investigación y hasta dónde llega la investigación, es decir, si hay diligencias que puede solicitar el Ministerio Público o no. En esa línea juega la sentencia que con todo acierto ha señalado el doctor, que es la que se dictó en el proceso competencial seguido por el Poder Ejecutivo en representación de la señora Boluarte contra el Ministerio Público, en donde el tribunal dijo, puede el Ministerio hacer investigaciones preliminares y el Congreso puede abrir una investigación, pero va a detenerse todo al término del mandato, salvo que estemos en los 4 casos. Por lo tanto, la investigación se va a suspender. Entonces, vienen varias preguntas. ¿Qué hacer frente a una situación fáctica como la que ha ocurrido, en donde por acción del propio presidente de la República, y aquí a mí me parece realmente cuestionable lo que él ha manifestado al decir que esto tiene un fin político y ha cuestionado inclusive a los medios de comunicación, cuando el causante de esta situación, lo digo con todo respeto y con pena, es el mismo. Claro. Es el mismo porque él ha provocado situaciones que no debieron darse. Y yo le recomendaría, con todo cariño y todo respeto, que se acuerde de la frase de don Mario Polar Ugarteche, que decía, la mejor improvisación es la que ha sido cuidadosamente preparada. Es interesante. Y un presidente, no puede ni debe hacer actos no planificados, no pensados, no meditados, no asesorados, porque cada paso es trascendente para el país. Entonces, esta teoría de que yo soy joven y tengo un nuevo estilo de gobierno no se condice en el fondo con el rol constitucional de un presidente, que es un rol. Pero Mávila, yo creo que aquí hay que también puntualizar en base, digamos, al desarrollo de la idea que está señalando el doctor Blume, de que si bien es cierto un presidente de la República tiene, digamos, ciertas circunstancias investigativas, sí pueden levantar, por ejemplo, el secreto de comunicaciones de las personas que estaban en la tienda. Exactamente. De las personas que están involucradas en contra del presidente. O sea, no significa de que el hecho de que el Tribunal Constitucional haya limitado los actos de investigación en contra de un presidente, porque hemos nosotros advertido, por ejemplo, en el caso de Pedro Castillo, en el caso de Dina Boluarte, casi todos los lunes después de un dominical estaban en el Palacio de Gobierno. Pero hay algo solamente que quisiera terminar. Por favor, sí. Y es el hecho de que, si bien es cierto, existen ciertas limitaciones para investigar a un presidente de la República, eso no significa que los actos de investigación corran a cargo de aquellas personas que se relacionen. Lo tengo claro. Por ejemplo, es decir, el presidente, hay límites para el presidente, pero no hay límites para los terceros involucrados. Por ejemplo, el levantamiento del secreto de comunicaciones. Nosotros hemos visto, y ustedes lo han transmitido en su oportunidad, que el presidente de la
República estaba comunicándose con una persona de forma airada, por ejemplo. Él ha Pero mencionado a la significa- señorita Giovanna. Sí, pero a él no pueden levantarle el secreto de comunicación. Pero Giovanna sí. Pero sí a otras personas. Y ese es el punto neurálgico, diría, de Ahora, las yo quería, investigaciones. si me permiten, reconducir esto y preguntarle al doctor Blume, ¿qué obligaciones? Porque el señor Gerí habla, y en algún momento me llamó mucho la atención la intervención del congresista Illich López, ¿no? Quien se dice tiene, por lo menos en los trascendidos, alguna influencia y algunos vínculos para haber nombrado o sugerido, es lo que se dice, y en algún momento del debate se le llegó a deslizar, personas para cargos en el Ministerio de Energía y Minas. Y el congresista Illich López le hace una pregunta bastante generosa al presidente, porque prácticamente le regala la respuesta. Claro, sí. Cuando le dice, ¿qué artículo ha incumplido usted? ¿Qué norma legal habría incumplido usted cuando se fue al Chifa? Algo así, para resumirlo. Ahora, la Constitución, si bien rodea al presidente o le otorga una serie de prerrogativas y derechos como esto, por ejemplo, lo que hemos dicho, también le impone algunas responsabilidades. Esto quiere decir que el señor Gerí no puede, no es un ciudadano común, porque los Por ciudadanos supuesto. comunes no estamos representando a la nación en No cada uno de dirigimos nuestros el actos. Estado. Además- Por ahí quería que precisara. ¿Cómo no? Además, en una representación se puede decir multidimensional, porque el señor Gerí representa al Perú primero, representa a todos los peruanos. Es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional del Perú, conduce la política del país y dirige el gobierno. Es decir, tiene una representación multidimensional que redobla la responsabilidad que como presidente tiene frente a todos los peruanos. Y por lo tanto está en el imperativo ineludible de ser juicioso y cuidadoso en cada uno de sus actos, máxime en un contexto como el actual, en que el país esté en un proceso electoral, en donde se tiene que exigir de un presidente transparencia, un carácter prístino en cada una de sus acciones y un accionar totalmente objetivo y ceñido a la Constitución y a la ley. Y no solamente, discúlpeme doctor, en el ámbito estrictamente constitucional, porque esas son las imputaciones que se realizan en contra de Dina Boluarte, ¿no? Por ejemplo, el doctor precisamente atribuyó las responsabilidades de un jefe de Estado, digamos, de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Policiales, que tienen que controlar cómo sus subordinados realmente despliegan algún tipo de formación respecto a las funciones que Ahora, ellos desplieguen. Pero solamente para terminar la idea, en el caso de Gerí, yo creo que él tiene una función adicional. Es el principal jefe de Estado, es el principal funcionario del Estado. O sea, no podemos permitir, por ejemplo, que un funcionario del Estado enmarrocado o con una capucha en algún momento vaya a visitar a un gobierno, porque estaríamos en el mismo caso de Zarratea. O sea, no hay ninguna diferencia en Mávila entre Zarratea y entre que un presidente que Pero encapuchado claro, pero, visita doctor alguna- Cardón, le pediría por favor una precisión para el doctor Blume, Sí. unos segundos, porque yo le preguntaba, precisamente la Constitución le pone determinados límites y le plantea exigencias al presidente por alguna razón, justamente por el alto cargo. Es Por decir, el el alto presidente cargo. no se puede exponer al peligro, Exacto. por ejemplo, Además- entre otras cosas, además, ampliando ya el presidente está imbuido no solamente de facultades constitucionales, sino de obligaciones constitucionales. Y hay un artículo expreso que establece que todo peruano, y especialmente el presidente, esté en el deber de respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución, que le manda precisamente esa representación que acabo de mencionar. Pero hay una pregunta que viene. ¿Qué hacer frente a esta situación? Porque hay un gran debate. Unos dicen debe renunciar, otros dicen deben censurarlo como presidente del Congreso y nombrar otro, y que entre otro presidente, y otros dicen deben vacarlo. Hay un debate constitucional. Y yo en ese sentido quería señalar que hay una organización que reúne a la mayor cantidad de constitucionalistas, se llama Asociación Peruana de Derecho Constitucional. Y el día de hoy esa asociación ha emitido un comunicado en donde señala claramente, y lo tengo acá el comunicado, que el señor Gerí, al juramentar como presidente de la República por sucesión presidencial, tiene la inmunidad presidencial que, digamos, lo libera de cualquier cuestionamiento, salvo estos 4 casos de acusación durante su mandato.
y que está suspendido en sus funciones congresales. Y de existir, y esto es importante, un comportamiento que comprometa gravemente la figura presidencial, debe optarse por la vacancia presidencial prevista en el numeral 2, artículo 115 de la Constitución, así como, al término de su mandato, por la acusación constitucional por infracción a la Constitución, conforme a lo establecido en los artículos 99 y 100 de la Constitución, sin perjuicio de las investigaciones preliminares del Ministerio Público. Bajo esta lectura, doctor Blume, quiero su opinión clara, directa. ¿Deben vacar a...? Ahora, acá viene la pregunta. ¿Hay elementos que para impulsar una vacancia? Pero lo primero es que, frente a esta situación, lo que cabría de determinarse, probarse, etcétera, una inconducta descalificadora de la magistratura presidencial sería ¿Y la hasta vacancia. ahora se ha aprobado eso? O otra alternativa es la renuncia, pero descartamos los constitucionalistas que hemos estudiado este tema, el tema de la censura como presidente del Congreso. Correcto, pero ahora, hay elementos, cree usted, y le pregunto, yo creo que usted, en este momento, o hay indicios de lo que hemos visto, hay indicios para iniciar una investigación. Pero no me atrevo a decir que hay pruebas de una descalificación que lleve a una vacancia. Mávila, el hecho Doctor Carrión, quería preguntarle, para complementar, por favor, permítame, bajo la... ¿Qué delitos presuntamente habría cometido el presidente que a partir de las situaciones que se han registrado y que dan pie justamente a la investigación? O sea, la investigación que inicia el Ministerio Público va a tener que colocar por sospecha de, o por indicios, o por presunción de. ¿Cuáles son esos delitos? De hecho, Mávila, ya el Ministerio Público, a cargo del fiscal de la Nación, ya ha abierto una investigación por los delitos de negociación incompatible y también de tráfico de influencias. ¿Qué significa eso? De que el presidente de la República se habría interesado indebidamente en favorecer a un particular dentro de la administración pública. Eso es especialmente grave, sobre todo si estamos hablando de un presidente de la República, ¿no? Pero el favorecimiento todavía no se ha aprobado. Mávila, no lo estamos condenando, ¿Y él lo ha descartado? solamente estamos advirtiendo algunos indicios que ameritarían la apertura de investigaciones preliminares. Y ahí se determinaría. Y yo creo que de hecho el fiscal interino de la Nación, porque todavía no es fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, es muy cauteloso al momento de señalar de que en efecto hay que investigar estos hechos. No en el ámbito invasivo, recordemos el ámbito de Pedro Castillo, en la que todos los lunes estaban ahí señalando ahí algún tema de incautación, allanamiento, no, pero hay que respetar la investidura presidencial. Correcto, yo pero quisiera, por eso favor, no significa de que investiguemos. Hacer un paréntesis y pedirles un instante nada más para colocar, antes de que se me vaya, el byte justamente del congresista Illich López, que de pronto, de verdad, hizo que uno... Perdón, ¿cuál es la pregunta? Porque estaba claro que, y ustedes lo van a escuchar, de pronto me equivoco y estoy maliciosamente interpretando la pregunta del congresista Illich López, ¿no? Porque todos somos unos malpensados, pero él le hace una pregunta preguntando por la ilicitud, ¿no? Y en todo momento el discurso de Gerí ha reiterado que él no ha cometido ningún ilícito. Lo que parece que no entiende el presidente es que él no solamente debe cumplir la ley, sino que hay otro ámbito dentro de sus responsabilidades que pasan por la investidura, el respeto, la ética y la moral que se requiere para el desempeño de un cargo como el que le ocupa. Pero escuchemos a Illich López. Que la comisión envió el documento y respuesta a ello, el presidente José Gerí está acá. Y por supuesto que se tiene que reconocer la transparencia y el hecho de que haya venido a este lugar a ser escrutado. Yo quiero, planteando esa premisa de institucionalidad, consultar respecto a la Constitución, a las normas. Si bien es cierto, se tienen que respetar las normas, preguntarle al señor presidente sobre los códigos dentro de la presidencia de la República. Si dentro de esos códigos se ha faltado a algún artículo que tenga que ver con esos códigos. Que la comisión envió el documento.
Es lo que dijo Gerí. Entonces él dice, ¿dónde está el código? Prácticamente es lo que le está diciendo al que usted ha faltado. Pero no todo tiene que estar escrupulosamente escrito en el papel, y eso es lo que yo justamente le preguntaba al doctor Blum, es decir, que nos diga cuando la Constitución establece, ¿no?, prerrogativas para el presidente, también le da una serie de responsabilidades. Yo mencionaba, por ejemplo, la exposición al peligro. Un presidente no puede actuar temerariamente, no decirle, por ejemplo, a su equipo de seguridad a dónde va a ir, por dónde irá, porque pone en peligro, se pone en peligro él y por lo tanto la figura presidencial, el gobierno que él encarna. Entonces, dentro de ese análisis, ¿no?, ¿cómo calza la figura? ¿A qué tipo de, responsabilidades o comportamientos éticos ha faltado el señor Gerí? ¿Cómo usted cree que le ha faltado el respeto a la investidura del cargo con estos comportamientos? Mire, ¿O no podemos llegar a eso? Es un poco difícil determinar eso en este momento porque falta información. Yo creo que él ha tenido actitudes, podemos decir, ligeras, ¿no? No cuidadosas de un presidente, se ha expuesto innecesariamente y luego las versiones han ido cambiando y yo creo que esto amerita una investigación. No me atrevo a decir que esta investigación va a terminar en una sanción necesariamente, esa es una competencia del Congreso de la República y me daría mucha preocupación que ello ocurra porque esto va a complicar todo el panorama electoral con un nuevo cambio, pero por lo menos sí yo creo que el país se merece que se haga una investigación profunda y que se aclaren las cosas doctor Blume. y quede la cosa de fin. Palabras finales, doctor. Sí, yo creo que en rigor, si hay un hecho ilícito o irregular que la Fiscalía lo advierte, pues tiene que ameritar una investigación. O sea, no podemos nosotros poner por delante el hecho de la gobernabilidad antes que los ilícitos que esté cometiendo el presidente de la República. De hecho, incluso las personas que han estado dentro de su propio partido han advertido de que es una persona que no amerita ejercer esta alta investidura porque ya habían advertido de que de alguna manera, incluso cuando era presidente de la Comisión de Presupuesto, pues ya había generado algún tipo de ilicitud respecto a otros. Entonces, yo creo que la gobernabilidad no puede ceder ante las ilicitudes. Hay que investigar. Definitivamente, bien, y eso es el punto importante dentro de la gobernabilidad. Aparentemente esa investigación tiene un plazo, un momento y las etapas están ya bastante claras por la sentencia del Tribunal Constitucional. Exacto. Gracias a ambos por Gracias a ti, Mávila, por la esta invitación. noche. Y bueno, de lo que se trata es de, por supuesto, llegar a la verdad. Probablemente no lleguemos a la verdad, digo, durante el gobierno del señor Gerí, pero más temprano que tarde, porque no le queda mucho tiempo, esas investigaciones revelarán realmente lo que ocurrió y que lo llevó a asistir tantas veces al restaurante de un amigo suyo, ¿no? Porque uno podría pensar que el presidente tenía un antojo tan, ¿no? Era tan irresistible el antojo del chifa, que no le avisó a nadie, que no se cambió la capucha, ni siquiera se puso oriental. El antojo, lo llevó a que se olvidara de todo, porque tenía que ir a comer chifa. Fue así de espontáneo el tema. Vamos a la pausa y regresamos.